Como les dije, ya la vieron, aquí está con nosotros la abogada especialista en temas migratorios, Isadora Velázquez, cuando ha habido novedades muy importantes y por eso recurrimos a sus conocimientos. Bienvenida. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Cuando hablamos de lo que está diciendo el gobierno estadounidense, capítulo 1, cambiarían reglas para pedir asilo, ¿correcto? Es así. ¿Cómo es? La propuesta en sí tiene 153 páginas, pero tiene dos cláusulas que son las más importantes. Una es un déjà vu de lo que vimos anteriormente con el presidente Trump, de el pedir asilo en el camino. Personas que crucen frontera y quieran pedir asilo solamente pueden seguir adelante con el proceso si demuestran que pidieron asilo en el camino. Si no, una nueva versión de un título 42 puede ser utilizada para enviarles de vuelta a su país sin la necesidad, sin la opción de petición de asilo. La segunda, para pedir asilo sin tener que pedir en el camino, se tiene que hacer una cita de antemano con la frontera, con CBP, así con el mismo programa para el parol que es CBP One. Una vez la cita está autorizada, uno se puede presentar y así pedir el asilo en la frontera. Esas son las dos cláusulas más importantes y más controversiales. Don Juan, doña María caminando hacia la frontera de México con Estados Unidos, eso no está vigente. Eso por ahora no. Entraría en mayo, creo, o algo por el estilo. Algunos dicen que mucho antes. Hay 30 días de comentario y es algo muy interesante para notar, porque hay que recordar que cuando Trump trató de hacer esto no pudo conseguirlo porque no dio comentario público y es necesario hacer ese tiempo de comentario. Así que aquí el presidente Biden está haciendo un poquito más vivo, está dando los 30 días de comentario y técnicamente después de los 30 días puede entrar en vigor cuando gusten. ¿Qué diferencia esta decisión del presidente Biden de las cosas que hacía el presidente Trump? Él está distinguiendo, la administración lo distingue diciendo que está dando la opción de poder pedir el asilo a través del programa de CBP One. Pero viéndolo de manera objetiva, la realidad es que es muy similar y es la crítica principal porque es un presidente que corrió una campaña de traer el asilo de vuelta de una manera justa y aquí básicamente está eliminando el asilo para toda persona que entre al país ilegalmente. Y esto sobre todo para quienes no están en los 4 países del plan este de parol, ¿no? De los 30.000 mensuales, Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Se han generado como 2 clases de migrantes, ¿correcto? Es así, y es por eso, en sí ese mismo programa es lo que está utilizando para justificar esta decisión del asilo. El programa en sí ha sido muy exitoso en prevenir que esta alta población entre a los Estados Unidos de manera irregular, que se queden en sus países, que puedan aplicar un parol. Básicamente lo que el presidente trata de hacer aquí es decir, bueno, esto va a prevenir que sigan entrando ilegalmente, van a hacer su cita, van a entrar de manera correcta, pero lo que no está tomando en cuenta es que la persona que viene buscando asilo viene por circunstancias desesperadas y no puede estar esperando una cita. Ese detalle es lo que va a ser muy controversial cuando llegue a corte, porque obviamente ya estamos listos para demandar. Eso iba a preguntar. El ACLU ya ha anunciado y los abogados de inmigración estamos listos. La Asociación de Defensa de los Derechos Civiles. Correcto. Y obviamente la Asociación también de Abogados aquí en los Estados Unidos, de inmigración en particular, están listos para empezar sus demandas una vez esto entre en vigor. Va a ser argumento parecido al que se utilizó en contra de la regulación de Trump en su momento, pero nuevamente esa se eliminó porque no hizo el tiempo de comentario. Hay que ver si esta vez la Corte toma en consideración en sí el tiempo, cómo esto elimina y cierra la frontera de manera injusta para la persona que no tiene otra opción. Cuando se habla de injusticia, de unfairness, se toma en cuenta que muchos de los migrantes no tienen una gran preparación en términos de educación formal, por ejemplo, y entonces, usted tiene que pedir una cita y llenar el formulario raíz cuadrada de 144, cosa que les complica la vida mucho más de lo que sería, vamos a decir, a alguien con otra preparación. Este tipo de ley asume que las personas tienen un celular, algo que para muchos se nos hace básico y muchos no tienen, menos un inmigrante que está tratando de huir circunstancias extremas de su país, que uno tiene acceso al internet. Muchos vamos de viaje de vacaciones, no tenemos acceso a internet en otro país. ¿Qué nos hace pensar que la persona va a tener acceso huyendo de circunstancias extremas? Estos son detalles que no se están considerando y nuevamente son 153 páginas de varias excepciones adicionales que hasta nosotros los abogados todavía no estamos al tanto. Va a ser complicado para una persona que no es sofisticada poder defenderse y presentar su asilo. Y hablando de complicaciones, hay mucha gente que con el título 42 todavía tiene un enredo de primera categoría. Parte de lo que se está haciendo tiene que ver con a ver si frenamos la posible avalancha, la potencial avalancha que generaría levantar el título 42. ¿Qué es el título 42? El título 42 en sí es una regulación que cerró frontera utilizando la excusa de lo que era una
emergencia nacional, en este caso el COVID en su momento. Ya se ha determinado que no sigue en pie, que se va a eliminar en mayo, después de varias peleas en la Corte. Es interesante porque es algo que peleó la administración del presidente Biden para eliminar desde un principio y ahora en cierta manera trae su propia versión al cerrar la frontera de esta manera, sin una advertencia previa y sin otras opciones para las personas que quieren venir. Una veintena de estados presentó una demanda contra el sistema de parole que otorga esas 30.000 plazas, digamos, mensualmente. ¿En qué está eso? Eso está todavía pendiente. Los fiscales han sido muy claros de que van a pedir que se elimine el programa por completo. Esto puede ser retroactivo y podemos compararlo con lo que fue DACA en su momento, que una vez se paró para personas en un momento en adelante y de aplicaciones anteriores se mantuvieron. Así que personas que quieran conseguir este parol deben aplicar ahora. Por los números que tiró el Departamento de Homeland Security, el señor Mayorkas, lo que vemos es que ya llegaron a los cupos para enero y febrero. Así que personas que aplican ahora serán procesadas, asumimos, en marzo. Hablando de cupos, y estoy siguiendo por lo que me va diciendo cosas que sospecho le llaman la atención a muchísima gente, ¿en qué están las esperas famosas de años para reunificaciones familiares? Eso es un gran problema y la razón por la cual trajeron este parol. Técnicamente, el sistema de reunificación familiar se supone que ayude primordialmente a Cuba y a Haití, dándole la oportunidad de poder venir a los Estados Unidos cuando se pueden unirse como familia en lo que el proceso se lleva adelante. Pero la realidad es que para el resto de los países, incluyendo Cuba y Haití, porque el programa aún no se ha implementado totalmente como debería ser, estás viendo esperas de 10 años como mínimo. Hermanos están viendo 15 años, padres de niños adultos 15 años o más. Por ende, es una demora extrema que el gobierno no está tomando en consideración cuando cierra fronteras sin dar otras opciones. Dreamers, ¿qué está pasando? ¿Pesadilla sigue en marcha? ¿Qué pasa con ellos? Peor que la pesadilla es un limbo, porque por lo menos en la pesadilla tienes una opción, estás recibiendo algo, pero aquí no estamos recibiendo absolutamente nada, es algo que se está ignorando, algo que ya no se habla. El presidente Biden está tomando esta medida extrema, argumentando que lo hace debido a la inacción, a la poca acción que está tomando el Congreso. Pero tal vez sería ideal hablar de lo que son los Dreamers y algo que estamos en acuerdo y buscar ese cambio, porque si no, el limbo va a continuar. La última tiene que ver con algo que me contaron varios pajaritos, no uno solo, y tiene que ver con los patrocinadores. Sabes que hay unas cosas muy graciosas por ahí que dicen patrocinador o muerte, cuestiones por el estilo, burlándose de consigna, exactamente. Entonces, me contaron que hay gente que está en algo similar a lo de los matrimonios arreglados. ¿Es cierto? Es cierto, y empezó desde que lo anunciaron en enero. Al mismo tiempo que se dio el anuncio, empezamos a ver anuncios patrocinadores pidiendo cierta cantidad de dinero para convertirse en patrocinador, básicamente vendiendo su patrocinio. Así que las personas tienen que tener cuidado, recordar que la aplicación del parol humanitario es gratis, así que alguien que le pida pagar para la aplicación le está estafando, y a un patrocinador no se le debería pagar. El gobierno ahora, bueno, no el gobierno, pero hay páginas ya avaladas por el gobierno en la cual uno puede buscar un patrocinador de manera correcta, sin que le estafen, porque una vez uno le paga a alguien, no sabe si va a estar ahí o no. Y por cierto, puede cerrarse la puerta por una eternidad si descubren que están haciendo trampa. Es una pregunta muy vigente que le pregunten a uno al entrar a la frontera. Entiende que el ser aprobado no es que automáticamente te dejan entrar. Hemos escuchado a personas que son rechazados una vez tienen el parol. Es común que te pregunten de dónde sacaste este patrocinador, cómo lo conoces, cuál es tu relación, y si no lo puedes explicar vas a tener una situación muy incómoda al venir, aún si estás entrando legalmente. Claro. Isadora, muchas gracias. Siempre un placer. Bueno, el placer es nuestro. Isadora Vázquez con toda la información sobre lo que significa y qué panorama, ¿verdad? Porque acá nos recorrimos, fue como enciclopédico el asunto. Muy agradecido. Vamos a un paréntesis después de ver lo que está pasando en Cuba en otra dirección. ¿Por qué se va la gente de Cuba? ¿Por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué hay tanta desesperación? Bueno, el 26 de marzo hay elecciones y hay una gran campaña para tratar de convencer a la gente de que no participe.